Un saludo para todos. En esta oportunidad vamos a realizar una explicación sobre respiración celular, definición, características y proceso de la respiración celular, formado por los integrantes López, Ramos, Jimena, Anaí, Morales, Malaver, Kevin, Paul, Tirado, Ruiz, Bruno, André, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Señor de Zipán. La respiración celular o respiración interna es un conjunto de reacciones bioquímicas en las cuales determinados compuestos orgánicos son degradados completamente por oxidación hasta convertirse en sustancias inorgánicas, proceso que proporciona energía aprovechable para la célula, principalmente en forma de ATP. La respiración celular puede ser considerada como una serie de reacciones de óxido-reducción, en las cuales las moléculas combustibles son paulatinamente oxidadas y degradadas, liberando energía. Esta ocurre en distintas estructuras celulares. La primera es en la glucólisis, que ocurre en el citoplasma. La segunda etapa dependerá de la presencia de O2 en el medio, determinando en primer caso la respiración aeróbica, que ocurre en las mitocondrias, y el segundo caso la respiración anaeróbica, que ocurre en el citoplasma. Características de la respiración celular. La respiración celular se lleva a cabo solo en la célula. La organela responsable de esta es la mitocondria y se puede dividir en dos tipos: respiración anaeróbica y respiración aeróbica. Obviamente, la respiración anaeróbica, como el mismo nombre lo dice, sin intervención del oxígeno, y la aeróbica con intervención del oxígeno. La respiración anaeróbica es un proceso biológico de óxido-reducción de azúcares y otros compuestos de el que el aceptor terminal de electrones es una molécula, en general inorgánica, distinta del oxígeno. Existen tipos de respiración anaerobia: la respiración anaerobia mediante nitratos, la respiración anaerobia mediante sulfatos, la respiración anaerobia mediante dióxido de carbono y respiración anaerobia mediante iones de hierro. En la respiración anaerobia mediante sulfatos y nitratos, en este caso consumen nitratos para convertirlo en nitritos. Igualmente es similar en el caso de sulfatos, pero con obviamente derivados del azufre. Respiración mediante el dióxido de carbono. Algunos grupos arqueas productoras de gas metano consumen dióxido de carbono para emplearlo como receptor de electrones. Y la respiración anaerobia mediante iones de hierro, este último en caso común entre ciertas bacterias, capaces de consumir iones férricos, reduciéndolos a iones ferrosos. Respiración aeróbica. Se conoce como una serie de reacciones metabólicas que tienen lugar en las células de los organismos vivos, donde las moléculas orgánicas se descomponen para obtener energía química. Las etapas de la respiración celular son glucólisis, descarboxilación oxidativa del ácido piruvático y finalmente el ciclo de Krebs. El proceso de la respiración celular es extraer energía de la forma de ATP de la glucosa en los alimentos que consumes. La respiración celular es un proceso que se divide en 3 etapas. En la etapa 1, la glucosa se extrae en el citoplasma de la célula en un proceso llamado glucólisis. En la etapa 2, las moléculas de piruvato son transportadas a la mitocondria. La mitocondria son los organelos conocidos como las plantas eléctricas de la célula. En la mitocondria, el piruvato, que ha sido convertido en una molécula de 2 carbonos, entra al ciclo de Krebs, notando que la mitocondria tiene una membrana interior con muchos pliegues llamadas crestas. En la etapa 3, los transportadores de energías entran a la cadena de transporte de electrones. Durante este proceso, esta energía es usada para producir ATP. Se necesita oxígeno para ayudar al proceso de transformar la glucosa en ATP. El paso inicial libera solo 2 moléculas de ATP por cada glucosa. Los pasos posteriores liberan mucho más ATP.